Bienvenidos a Alejandro Reyes, ex gobernador de Concepción, que nos saluda, militante de la UDI, que nos saluda en este día. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Joyce. Buenos días, Fabiola. Saludar también a Enrique y a todos quienes nos acompañan a esta hora de la mañana por buena costumbre. Y saludamos también a Enrique Nostroza, militante del Partido Socialista, ex seremi de gobierno. ¿Cómo estás? Abogado también. Ambos hoy quienes nos acompañan son abogados. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Joyce, Fabiola. Hola, buen día. Cano, ¿cómo estás? Y aquí estamos. Nosotros estamos un poquito nerviosas, que vamos a ser sinceras hoy día, pero... ¿Qué? Bueno, la nerviosa soy yo en realidad, porque hace mucho tiempo que no estaba frente a la radio, así que aquí contenta. El poder femenino hoy día... Nos tomamos el programa, exactamente. Sí. Se la jugó Álvaro ahí. ¿Quién es Álvaro Miguel? ¿Álvaro Miguel lo conocen ustedes, no? Es el ex conductor. Ya no lo recuerdo. El ex conductor. Esperamos que esté descansando para que pueda aprovechar estas 2 semanas y venir renovado de energías, ¿no es cierto?, para continuar con esta buena costumbre. Bueno, y aquí estamos pues hablando de temas que son contingentes, temas que son importantes y que motivan la conversación. Tenemos varios temas hoy día planteados en nuestra pauta, pero yo quiero preguntarles por el exministro Mañalich. Alejandro, ¿qué te parece que el ministro que fue quien condujo la parte inicial del control de la pandemia y que fue un gran impulsor de las cuarentenas y los confinamientos, hoy esté diciendo que el confinamiento absoluto es algo que ya no sirve? ¿Qué crees tú de eso? Ojo que el ministro Mañalich, él nunca fue partidario de las cuarentenas largas, él lo manifestó. Sí, pero pero sí era impulsor de tener confinamiento, alguna contención de la pandemia. Sí, por supuesto. Él siempre habló de las cuarentenas dinámicas, nunca habló de cuarentenas largas. Y precisamente cuando se hacía la contraposición, por ejemplo, con Argentina, que fue siempre el gran punto de comparación entre nuestra metodología y otra metodología, se decía, miren lo bien que lo está haciendo Argentina con una cuarentena súper larga y lo que estamos haciendo nosotros con cuarentenas dinámicas, que era lo que siempre defendía el ministro Mañalich, o el entonces ministro Mañalich. Y lo que se empezó a imponer ahora en Chile es un sistema siempre de cuarentenas dinámicas, porque hay algunas comunas que tienen, otras que no tienen, unas que salen, otras que entran, pero hemos entrado en una lógica o en una dinámica de periodos largos de cuarentena y de muchas comunas en esos periodos largos. Entonces, este fenómeno de cuarentenas dinámicas se ha ido endureciendo, digamos. Entonces, lo que está planteando el exministro Mañalich es en el fondo que es defender lo que él siempre planteó, digamos, que una postura dura de cuarentena no sirve, porque de alguna forma, primero, la naturaleza humana tiende a no respetar aquello y porque hay digamos que no obstante, o sea, la forma de hacerlo respetar es endureciendo el control por la vía de la fuerza pública, y eso nos lleva a un conflicto social muy importante, digamos. Está el problema de las libertades personales, como lo aduce él. Exactamente, digamos, y no están las habas para eso. Sí. Y por otro lado está la situación de las pequeñas, particularmente de los pequeños emprendimientos. Los grandes emprendimientos no han visto complejizada su situación. No, de hecho el retail le ha ido mejor que otros años.
Exactamente, Así es. pero los pequeños emprendimientos lo están pasando pésimo. Pésimo. Entonces, una cuarentena muy larga deja a mucha gente en condiciones muy precarias. Entonces, obviamente, mirado tanto desde el punto de vista de las libertades como desde el punto de vista de las seguridades, a mucha gente en problemas. Y en el fondo, el exministro lo que está haciendo es defender lo que él siempre sostuvo. Enrique, ¿tú qué crees de esto? Además que irrumpa el exministro Mañalich en la escena política con estos dichos y también hablando del tema de lo que pasaba con el malentendido, y el malentendido que aduce el ministro o el canciller Alamán respecto de la vacunación para extranjeros. Aparece con estos dos temas el exministro Mañalich. ¿Cuál es tu opinión? Prudencia, porque estas cosas no son al azar. Una entrevista en La Tercera un día domingo no puede ser respecto de una persona que no salió mal del gobierno, pero que estaba cuestionada. Sigue contando con la confianza del presidente de la República. La cercanía da cuenta de que hay una opinión, y me parece que la forma como se hizo de alguna manera complica la gestión del ministro de Salud París. Porque claramente cuando se dan opiniones tan tajantes respecto al tema del confinamiento, que se puede discutir, pero genera un problema para la autoridad que sigue tomando estas medidas. Entonces, por lo tanto, me pareció poco prudente, y yo espero que el gobierno tenga una posición sobre este tema, porque efectivamente, y ahí comparto, hay muchas personas que, producto de los confinamientos, no solamente desde el punto de vista de la salud mental, está pasando mal, sino que también miles de personas que han sido afectadas producto de las consecuencias económicas que tienen los confinamientos. Pequeños empresarios, donde además el gobierno no ha sido capaz de llegar con medidas que sean eficientes y eficaces para efecto de poder dar ayuda frente a este tema. Entonces, aquí es donde el gobierno tiene que tener una sola voz. Pero Enrique, ¿qué se gustaría? Y rápidamente tiene que aclarar si la posición va a ser terminar con estas medidas, porque se justifica desde el punto de vista sanitario, o mantenerlas. Mantenerlas, sí. Bueno, y ahí tú mencionaste el tema de las pymes, y hoy hay un anuncio igual de nuevos recursos. Ahí hay quizá una medida hacia adelante. Pero hoy día se publica la ley que aumenta la vigencia de la Ley de Protección al Empleo. Aparece publicada en el Diario Oficial. Pero yo espero, de verdad, y lo digo con bastante... tratando de ser con bastante altura de miras, creo que aquí es donde el Estado requiere ser eficiente y rápido, porque las personas que están, independiente de que se terminen las medidas de confinamiento, las pequeñas y medianas empresas están con condiciones bien complejas, donde ya les volvieron en enero, por ejemplo, en Concepción, muchos arrendadores volvieron en enero a subir el canon de arriendo. Lo habían bajado. Y por lo tanto los costos fijos, por ejemplo, del comercio establecido de Concepción han subido. Por lo tanto se requieren medidas que no solamente se anuncien, sino que además sean rápidas y que puedan llegar universalmente a las personas. Bueno, Enrique, tú hablas de ineficiencia o ser un gobierno más eficiente. ¿Dónde ves tú la ineficiencia en este sentido si estamos hablando, por ejemplo, de las pymes? Lo quiero decir con mucha, y está Alejandro, que quizás, digamos, fue parte de aquel proceso y podrá explicar las razones, pero cuando en el mes de abril del año 2020 el Consejo de Gobierno Regional destinó recursos para, entre otras cosas, destinarlo a las pequeñas y medianas empresas, al comercio, a través de los instrumentos productivos, y esos fondos se demoraron 6 meses en estar a disposición de los beneficiarios, claramente da cuenta de que necesitamos buscar formas más eficaces para poder llevar, porque la rapidez en esto es clave, porque aquí hay personas que están con el agua al cuello. El agua al cuello, más allá de que hayan tenido un espacio, yo hablo del comercio, ayer estuve conversando con comerciantes, y más allá de que hayan tenido un veranito de San Juan, producto de Navidad, por los créditos del 10%. Han tenido, por ejemplo, una comerciante me decía, mira, yo he tenido que, de mis 14 personas que yo empleaba, hay 8 que he tenido que despedir, no he podido pagar impuestos, tengo problemas para poder pagar los créditos que ya me vencieron. Ella fue
beneficiaria de los créditos COVID y empezaron a cobrarse las cuotas. Entonces, hay situaciones que son complejas y creo que aquí donde se requiere rapidez y medidas que efectivamente no lleguen tarde, porque necesitamos mantener a los pequeños empresarios para que una vez que llegue la normalidad puedan volver mayor rapidez a dar empleo. Yo estoy preocupado más bien del empleo de mujeres. Sí, hablamos. El comercio es muy activo en dar empleo a mujeres y por lo tanto creo que ahí hay un sector que tenemos que preocuparnos con mayor interés respecto a la rapidez de las medidas que se tomen. Sí, Alejandro, viene todo el proceso de reactivación del país, ¿no es cierto?, que está partiendo, y estamos partiendo el año marzo con varios anuncios, entre ellos, por ejemplo, este fondo, estos dineros, más de 55 mil millones que son para el área de los eventos y el turismo, las artes, y también otros anuncios que han hecho el último tiempo las autoridades respecto o el FOGAPE 2. El FOGAPE 2, por ejemplo, viene destinado a todo lo que es inversión. Eso significa que muchas de las pymes que tuvieron que cerrar o que tuvieron que reinventarse, en definitiva, van a tener esta oportunidad para nuevamente llevar recursos a su empresa y poder partir con alguna inversión específica. Pero estamos hablando también de créditos que en 6 meses más, a partir de agosto, tienen que volver a empezar a pagar. ¿Qué otras medidas va a tener el gobierno mucho más fuerte para poder apoyar esta reactivación que es tan necesaria? A ver, todo el paquete de medidas que pudiera tener el gobierno en carpeta, yo no tengo cómo conocerlo, digamos. Ahora, Lo que sí entiendo es que desde el gobierno regional se está programando un nuevo plan de reactivación, porque, a ver, lo importante acá es que se destinen recursos, pero efectivamente lleguen esos recursos a la vena. Lleguen con sentido de oportunidad y urgencia. Con sentido de oportunidad. Algo manifestaba Enrique. Ahora, me pasaba la pelota a mí y yo creo que es injusto porque él conoce perfectamente cómo funciona el aparataje público y en todos los gobiernos esto funcionaba de la misma forma. ¿Por qué tuvo el éxito? Mueve la cabeza, pero es mentira. ¿Por qué tuvo la popularidad que tuvo el retiro del 10%? Porque se saltó de una patada la burocracia estatal. Acá le permitieron a la gente sacar la plata de su cuenta y en menos de un mes, la plata estaba en el bolsillo. Eso nunca había sucedido y se salta absolutamente la estructura estatal. La estructura estatal nunca había funcionado así. La política pública nunca había funcionado así. Entonces, obviamente, se trató de una medida que, saltándose estructura pública, le permitió a la gente tener plata rápido. Tener plata rápido y poder resolver con sus conflictos. Y plata de libre disposición, que además las políticas públicas pocas veces... normalmente los recursos que entrega el Estado están focalizados, tienen requisitos y dicen estos recursos son de estas características y tienen este destino y no los pueden destinar de una forma distinta y tienen que luego rendir respecto de la forma como fueron entregados. Acá no. Entonces, obviamente... No, porque eran además platas de las mismas personas que claro, podían tener su destino. Permíteme, lo que pasa es que yo trato de ser cuidadoso con las palabras. Podemos tener diferencias, pero yo intento no mentir. Y por lo tanto no te acepto, Alejandro, que tú digas que yo he mentido. Y te lo digo con mucha fuerza, porque es un hecho de la causa. Cuando se demoraron 6 meses en ejecutar un fondo, cuando estamos en periodo de excepción constitucional, cuando se requerían los recursos con rapidez, cuando hubo una decisión política rápida y oportuna de los consejeros regionales. Entonces, hay formas donde el Estado puede sacar las plata con mayor rapidez. Hay distintas. Me parece que justificar, creo que es un aprendizaje, y lo digo
con la mayor altura de mira, porque no pretendo hacer una polémica personal sobre esto contigo, pero claramente no, las personas que tienen esta situación, las personas que están viviendo con las deudas, ya les empezaron a vencer los créditos COVID, no pueden esperar 6 meses para efecto que llegue el Estado con una resolución. Por esa razón existe el estado de excepción constitucional, por esa razón existen instrumentos de emergencia para efecto de poder. Esto es lo mismo cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre un incendio forestal. Estimado, y hay que buscar, permíteme, porque ¿cuál es el instrumento de emergencia, pues? Existe, la Corfo tiene instrumentos de emergencia. Nosotros cuando yo quiero darte un ejemplo, darte un ejemplo. Si está ilustrando a través de las cámaras, diga cuál, pues. Cuando nosotros enfrentamos en el gobierno pasado. Si sabe tanto, diga cuál, pues. Pero tranquilo, si no tienes para qué, si no, yo traté de hacer, yo no trato de cuál, pues. Pero no trato de generar una polémica, pero si tú quieres generarla, porque tú eres responsable de esa cartera, te lo digo, cuando nosotros estuvimos en el gobierno y enfrentamos los incendios forestales del año 2017. Se equivoca, no era el responsable yo. Bueno, ok, perfecto. Es que es una suma de cosas que no corresponden. Bueno, pero Alejandro, yo creo que lo que las personas buscan es generar que si el aprendizaje hizo de que este gobierno se demoró 6 meses en ejecutar, poner a disposición de las personas recursos que fueron aprobados para una emergencia, sí, claramente hay que buscar las fórmulas para efecto de que y han tenido el tiempo suficiente para poder hacerlo. Han tenido el tiempo, Alejandro, han tenido el tiempo suficiente para poder hacerlo, y creo que esa ineptitud, esa ineficacia, yo creo que no puede sostenerse en el tiempo. Puras generalidades. Pero yo creo que en esta etapa sí vamos a ir más rápido. Sí, tenemos alguna impresión de que la forma de trabajo del ministro Cerda va a ser un poquito más ágil y va a ir más de la mano con lo que está haciendo el ministro Palacio. De alguna manera ya se aprendió y se tiene la experiencia, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo quiero cambiarlos de tema. Hay un tema que se está buscando a través de el Partido Comunista está siendo protagonista en varios temas, y uno es que está pidiendo que se elimine el control de identidad, o se suspenda, dice el titular del Mostrador, el control preventivo de identidad a menores, y ahí ha hecho una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tiene sentido mantener el control de identidad a menores hoy día? ¿Ustedes qué nos pueden decir de eso, Alejandro y Enrique? Alejandro, en breves minutos, porque para variar un poco se nos acaba el tiempo los estelares. ¿Qué crees tú de esa presentación que hace el Partido Comunista a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? El control de identidad a menores está prohibido. Por lo tanto, no tiene ningún sentido lo que está pidiendo el Partido Comunista. Es atemporal, está fuera de lugar en el fondo lo que o sea, no se puede hacer control de identidad el control de identidad según la legislación vigente es a mayores de edad, y se hace bajo dos lógicas. Se hace por el Código Penal, de procedimiento penal, que es una razón, sí, claro. Y el artículo 12, que uno es preventivo u otro es por razones de flagrancia. Uh-huh. El polémico, digamos, el que genera el gran debate público es el preventivo, uh-huh. Porque ahí no hay un indicio de delito, pero siempre a mayores de edad. Sí. A menores de edad no se le puede hacer control de identidad. Enrique, y entonces, ¿por qué el Partido Comunista hará esta presentación si está fuera de lugar? Desconozco por qué, porque efectivamente en el caso cuando se realiza un control de identidad en alguna de las dos hipótesis, el control de identidad tradicional cuando hay un indicio de cometer delito, el control preventivo, que está en discusión respecto a su eficacia
El que en tuvo su inclusión lugar. en legislación, Sí. cuando hay un indicio que la persona puede, que el controlado es un menor de edad, tienen que ponerlo de inmediato en libertad, terminar con el procedimiento del funcionario policial. Hay un punto muy relevante. Por lo tanto, yo no sé cuál es el efecto, lo que se busca. Creo que cosa distinta es generar una discusión no acalorada, sino que objetiva respecto a con los datos ya a la vista, respecto de la pertinencia de mantener la institución del control preventivo de identidad. Aquel que no es cuando la policía dice yo tengo fundadas sospechas que una persona cometió o va a cometer un delito, sino que aquel control preventivo que se basa básicamente, digamos, en la percepción y que hay algunas estadísticas que tienden a justificar de que este es discriminatorio y no aporta al fin de poder prevenir la comisión de delitos. Creo que ahí hay un punto que creo que tenemos que discutirlo, pero estas son discusiones que a mi juicio se tienen que discutir desapasionadamente y con datos objetivos. Por eso es tan importante tener los datos respecto a cuántos son los controles de identidad que se han hecho, a qué personas se han hecho, en qué lugares territoriales se han hecho, para efecto de poder hacer un análisis respecto a la factibilidad o la pertinencia de mantener una institución como esta. Que en el fondo entra en el tapete la discusión a propósito del control de identidad practicado a Francisco Martínez en Panguipulli, que derivó en toda la situación que finalizó con la muerte del malabarista. Que yo creo que en ese caso, más que dedicarnos al tema del control de identidad, creo que el punto está respecto al procedimiento policial y cuáles son los medios que el Estado pone a disposición de los funcionarios policiales para efecto de poder realizar procedimientos. Porque cuando a un funcionario policial se pasa rápidamente dentro de poder solicitarle verbalmente a una persona que haga o detenga una acción y su acción posterior es el uso de un arma de fuego, ahí hay un problema que tiene que ver con la capacitación de esa persona, pero también con los medios que el Estado le pone a disposición para efecto de poder realizar su función. Y ahí creo que tenemos que analizar además la posibilidad de dotar a las policías de otros medios, por ejemplo, bastones retráctiles o mecanismos inmovilizadores que no son letales. Así es. Quizás esa es la discusión que está pendiente y que en realidad hace bastantes meses que no se ha puesto en el tapete para conversarla desde el fondo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y los dejamos invitados a que sigan escuchándonos esta semana. Mañana nos vemos, Enrique, en una nueva un nuevo episodio de Felicitaciones, gran programa. Y Alejandro, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Muy bien. Nos vemos, que estén Chao, muy bien. muchas gracias. Chao. Adiós. Buen día.